acompaña un político que también es agrónomo, ingeniero agrónomo, un veteranísimo de las actividades políticas, ex senador de la República y quien ocupó varios puestos en la administración pública, lo que lo convierte en un conocedor del Estado Dominicano desde dentro. Se trata del ingeniero Adriano Sánchez, un hombre que fue, yo creo que el senador más laborioso que hemos tenido aquí en los últimos años, porque Adriano, además de ser político, y un político que ha tenido un periplo que le ha permitido conocer la izquierda y conocer el ala conservadora, es también un escritor consumado de novela, de ensayos, no sé si ha escrito poesía, y él mismo anda con su computadora y donde quiera se faja, escribe un proyecto de ley, escribe una nota de prensa, escribe un discurso, porque también es un hombre que escribe muy bien y que sabe expresar sus ideas, lo que lógicamente le da una ventaja en la opinión, en la batalla diaria de la opinión pública. Él ahora está aspirando a seguir o a volver a ser senador por el Partido de la Liberación Dominicana, y que es su partido en los últimos años y por el cual fue legislador, fue, no lo había dicho, sindicalista también, de manera que estamos en presencia de alguien que sí puede hablar con autoridad sobre política, sobre economía agropecuaria, sobre técnicas de producción en el campo, sobre la agricultura y la dinámica del productor. Y puede hablar también de la izquierda y de lo que ocurre en América Latina en estos nuevos movimientos de lo que Chávez llamó la nueva izquierda. Y también puede hablar de lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Y precisamente lo hemos invitado para hablar de sus propuestas legislativas en esta nueva etapa que le oferta a su provincia, y también sobre la situación de su partido, el PLD, que está sobre el candelero. Les invito entonces a una conversación, a una entrevista con el ingeniero Adriano Sánchez Roa. Ingeniero, ¿cómo se siente? Lo veo delgado, como siempre, ¿no? Buen mozo en Chacabana. ¿Usted ahora es discípulo de Hipólito? No, comencé a aprender con usted mismo. Sí. Sí, esos sacos tan pesados. Sí, en este trópico. A Hipólito le decía yo, y cuando usted fue presidente, ¿por qué no quitó el saco ese? Entonces, dice, no, me fajé y no pude. En el Congreso con saco obligado, muchas actividades. Sí, hay actividades, obligan exactamente. Ustedes, como en la introducción del programa, bienvenido. El que era líder suyo sí que nunca se pone en la Chacabana, ni aunque lo maten. Leonel Fernández. Ah, pensé que era Balaguer. Sí, no. Bueno, Balaguer por igual. Balaguer, sí. Balaguer hasta caminaba trajeado. Sí, caminaba sudando. Sí. Que por cierto, este señor de Barahona, que fue gobernador del Banco Central, le imitaba también y caminaba alrededor del Botánico cuando era gobernador, trajeado. Sí, sí. Y Mario Rivitini. Rivitini caminaba y bebía detrás como de la Churchi por ahí. Sí. Y en su misma casa con saco, daba vuelta ahí y caminaba. Don Mario Rivitini. Bueno, usted en la introducción, bienvenido. Usted habló un poquito de alguna cosa que yo he sido, donde he intentado aportar. Pero yo debo decir que yo me he sentido contento con la vida, porque me ha permitido también disfrutar de otras cosas. Una de ellas, porque son tantas que hay que decir una sola, fue haberlo conocido en el 78-79, en la Julio Verne, la noticia, y de allá para acá, disfrutar de esas buenas relaciones que te hace. Muchas gracias. Disfrutar del periodismo, voy a decir una palabra global así, el periodismo serio, es decir, de hacer lo que le dice su conciencia, no lo que dicen los intereses ni de amigos ni suyos, sino lo que cree que debe ser, que la gente debe actuar así. Ser una persona abierta a todo el mundo,
derecha, izquierda, centro, así. Así Por eso yo digo que así lo tiene que ser el periodismo. que aunque hay que felicitarlo por el Premio Nacional de Periodismo, Gracias. pero más que todo yo digo que, no voy a decir que fue tarde, sino que ese mérito lo tiene hace 30 años ya. Yo recuerdo, por ejemplo, para no irnos tan lejos así de la noticia, por ejemplo, cuando usted estaba dirigiendo el periódico El Siglo, periódico que tuvo ahí, luego ahora con el periódico Hoy también. Es decir, que el que lee ahí la línea del periódico, de esos periódicos y de otros, se da cuenta quién es Bienvenido Álvarez Vega. Porque poca gente, Bienvenido, con las relaciones que usted tiene, se dedica, como está dedicado ahora mismo, a lo que cree, a aportar. Otros se van a tener empresa, a tener esto, a tener lo otro. Usted se ha concentrado a lo que entiende que debe ser su aporte a la sociedad. Porque muchos dan salto y se van y dejan eso, o están con intereses particulares, no están con intereses particulares. Y eso es muy importante. Muchas gracias por sus palabras. Sí, de manera que yo me siento siempre, contento de haber durado todos esos años y disfrutando, repito, de esa relación y de esa seriedad. Me voy a sonrojar y recuerdo que los morenos cuando nos sonrojamos. Y le voy a decir otra cosa. Morados. Y otra cosa también que me ha gustado, que Bienvenido haciendo conciencia de lo que es República Dominicana, formó parte de un grupo de análisis, un grupo selecto de intelectuales de la agricultura, llamado Consenso Agrario, ahí con Fran Rodríguez. Ahí creo que tienen una oficina ahí frente al Olímpico, por ahí. Bueno, esa era la oficina de Fran. Sí. Recuerde que él trabajaba como consultor. Y entonces ahí nos reuníamos a veces. Yo le di mucho seguimiento a ustedes. También nos reuníamos en el local de la Frederick Ebert, que era la fundación que respaldaba el trabajo. Sí. Yo disfruté mucho los análisis certeros, me fueron útiles para mí. Fue en la época en que como AMPA, como gremio, estábamos todos los días opinando. Fue la época que dice Tito Hernández cuando se comenzaron a hacer los gráficos agropecuarios. A blanco y negro lo hacíamos. Sí. Almanza, Tito, yo, ese equipo. Y lo que eran los teóricos de entonces. En los 80. Que hicieron sus aportes. Y el servir ya de contrapeso en este país es muy importante. Yo le decía a los gremios, hace como 3 días que tuve una reunión agropecuario, que lo que nosotros hacíamos en los 80 deben hacerlo los gremios en general también. Y es que usted está en un sector agropecuario, usted pide aumento salarial, lo pide muy bien, pero dedíquese también a lo que es la mejoría del sector suyo. Correcto. Que eso es lo que le da el servicio y la mejoría de la sociedad. Si hay buena agricultura, hay bienestar de los productores, hay bienestar con buenos precios de los consumidores y del país. Lo otro, el beneficio del profesional. Y el mismo gobierno lo agradece. Sí. Porque los gobiernos parece que no tienen tiempo, por lo menos en este país, de sentarse a pensar y a razonar y a ver. Entonces, generalmente desde la opinión pública se ofrecen las mejores ideas. Por eso, Bienvenido, en el proyecto de ley que yo hice, ley orgánica del sector agropecuario, que abarca todo, uno de los puntos que yo puse fue la creación, pero ya más moderno y diferente, del Consejo Nacional de Agricultura, aunque fuera con otro nombre. Sí. Porque el presidente Benjamin Abinader creó el gabinete, pero el gabinete son los funcionarios solamente. Exacto, que no tienen tiempo. No. ¿Qué significa el consejo que yo propongo en la ley? Significa que ahí se integren los decanatos agrícolas de las universidades, que ahí se integren los gremios con un representante, que ahí se integren los productores, y que todos los meses la línea general que se va a hacer se discute entre todos ellos con los funcionarios y con el presidente presente. Yo recuerdo que Jorge Blanco, independientemente de la crítica que nosotros le hacíamos, todos los meses se reunía con el Consejo Nacional de Agricultura. En ese edificio ahí mismo trabajaba yo. Todos los meses ahí llegaba y ahí entonces se discutía. Entonces usted escucha las opiniones, como usted mismo dice, de sectores que no son necesariamente del gobierno. Exacto. Y que lo que van a hacer es aportar. Creo que es el Consejo Nacional de Agricultura, y que debe ser consejo casi en todos los sectores así de salud, que integren también integren a los gobiernos, lo de gobierno, integren a los que están de los profesionales, a los ejecutores, porque a veces usted dice, bueno, yo aplico una política agropecuaria, pero quienes lo van a ejecutar son los productores y están al margen de lo que se está decidiendo. Totalmente. Sí. Yo recuerdo, a propósito de eso último que usted ha señalado, que cuando Fran Rodríguez precisamente fue director del IAD, él tuvo la osadía, como él estudió en el Perú,
Sí. Él tuvo la osadía de traer unos generales peruanos que habían hecho la revolución peruana. Sí. Una revolución de la cual todos estuvimos encantados en algún momento. Sí. Y llegamos a decir aquello de que el futuro de América Latina estaba en un ejército ideológicamente renovado. Sí. No aquí y él trajo esa gente y a mí me tocó, hicieron un seminario para periodistas, entre otras cosas. Sí. Y a mí me tocó, me escogieron, ya creo que eran los tiempos de Eligio, porque ahí hubo un cambio de Eligio Jaque o algo así. No, él fue director en 78 a 79, sí. En el 79 el hijo que estaba en Santiago pasa a ser director. Exacto. Y Fran de Lindri. Bueno, entonces me escogieron para pronunciar el discurso final y de gratitud y eso. Y yo rápidamente hice un sondeo en varias semanas de periódicos. Sí. Y una de las cosas que planteé en el discurso era que el hombre del campo no hablaba sobre el hombre del campo, sobre el campo, sino que eran la gente del pueblo que hablaban sobre el campo y que así se reflejaba en las informaciones de los medios de comunicación. Es decir, que al actor principal del campo no se le escuchaba. Sí, es lo que usted está diciendo. Bueno, una vez estoy yo en el hemiciclo ahí hablando en el Senado, hablando de la frontera, y un colega y amigo hace una seña como de precio, y yo dije, bueno, yo quiero que si alguien va a hablar a los colegas, por lo menos que haya pasado los últimos meses de San Cristóbal para allá. Sí, porque es fácil hablar de aquí, de lo que pasa allá. De lo que usted cree. Sí. No, hay que ver, vivir. Yo siempre recuerdo que el padre Cela decía que cuando se trataban de políticas sobre los pobres y la pobreza, había que preguntarle a los pobres. Sí. Es igual que el comercio. Una vez me decía don Pepín Corripio que yo estoy hablando que lo quiero llevar a una conferencia y le piña, que yo qué, y que hay mucha mano de obra. Estoy estimulando al hombre a ver si pone algunas empresas en Elia Piña. Sí. Y me dice, mira, lo primero que hay que hacer es averiguar en Haití qué quieren los haitianos. Exacto. Porque aquí producimos cosas para los haitianos y resulta que cuando vamos para allá no es la prioridad de ellos. Exactamente. Hay que ver qué quieren ellos los haitianos. Sí, así es. Esa incluso y producir lo que ellos dicen. Eso incluso son principios del marketing moderno. Usted, por ejemplo, como político ahora, en Elías Piña, ¿no? Usted tiene que escuchar y saber, no solo usted a proponerle, sino usted escuchar y saber qué quieren los residentes en Elías Piña, cuáles consideran ellos que son sus prioridades. Ahora mismo, a propósito de eso, uno tiene el concepto, yo tengo como tantos años ya y nunca me he desprendido de Elías Piña, pienso lo que creo, lo que debe hacerse en cada sitio. Sin embargo, lo que le conviene, piensa usted. Pero yo voy ahora a hacer, yo voy a tomar 2 meses para hacer lo que hice en Caracal en todos los sitios, hacer asamblea y escuchar. Exacto. Porque es posible que yo esté pensando, por ejemplo, yo pienso una cosa real, la UAS se va a abrir este año aquí, allá, en Comendador, pero el Comendador donde vaya hay muchas dificultades para llegar. ¿Qué yo he pensado? Pedir al gobierno, o como lleguemos nosotros, poner litre en Hondo Valle. Hondo Valle y Juan Santiago son 2 municipios grandes. Eso pienso yo. Pero cuando viene a ver lo que quieren ellos es otra cosa. Exactamente. Entonces, ¿qué yo creo? Que lo que uno tiene, irlo confrontando con lo que ellos tienen. Y al final ponernos todos de acuerdo para poder caminar por la misma línea. Así es. Eso tiene que ser así. En el diálogo nacional que auspició su líder de entonces, Leonel Fernández, salió en el discurso final que se pronunció en el Teatro Nacional una expresión que dijo el presidente, poner el oído en el corazón del pueblo. Después el vicepresidente hizo suya esa frase, pero esa frase salió del presidente. De ahí, del presidente. Sí, porque eso fue el diálogo nacional, escuchar a la gente. Eso es como cuando usted va a un restaurante y le quieren dar la comida que dicen que es la buena y usted quiere otra. Exactamente. Usted quiere otra. Exactamente. Hay que complacer siempre al ciudadano, a la audiencia, y uno se lleva tremendos chascos o errores cuando uno se da cuenta que las necesidades básicas y primarias de la gente son las fundamentales. Ningún gobierno, óigase, ningún gobierno, incluido este,
piensa en las necesidades básicas de las personas. Sabes que yo, al final del gobierno de Danilo, me vino una idea que lamenté no haberla tenido mucho antes. Y era de que uno peleaba mucho con los funcionarios para que fueran a los sitios. Se ve ahora y se ve antes. Y yo hablé con él, con el presidente, y le dije que yo quería que él fuera que me convocara a los funcionarios. Entonces, armé lo que era como un foro de agua, un foro de agricultura. Llegamos a esos dos. Sí. En agricultura bajaron todos los funcionarios porque lo mandó el presidente. Exacto. Ahí un día entero, de todas las asociaciones, todo el mundo explicó, y salieron 139 propuestas de ellos. Esa propuesta se trajo, se organizó, entonces quedamos, después vino el cambio de gobierno, entre los funcionarios ve entonces lo que era posible de eso. Si positivamente, exacto. Eso, bueno, que necesitamos que aquí nos amplíe el canal, necesitamos que aquí salga este camino, necesitamos que en esta zona se cambie de cultivo. Y salieron 139 propuestas, igual que en el sector de agua. Es decir, llevar, y esa es una idea que la hacemos gratuita para el gobierno, o si no debemos hacerla nosotros, es que en cada provincia se analice por sector la expectativa de la población, el potencial que tiene de desarrollo, porque todas las poblaciones y todas las provincias tienen características diferentes. No, y después el gobierno tiene la facultad de decirle, mire, ustedes han pedido 139 cosas diferentes. Nuestros técnicos las han analizado y entienden que son viables 60. Y otras son a largo plazo. Ahora, de estas 60, el gobierno solo puede embarcarse en 10, que se las vamos a mencionar. Yo una vez le dije al presidente Leonel, cuando comenzó la ley, la llamada público-privado ahora, que era la ley de concesión inicialmente, y que se hizo una comisión de algunos que estuvimos en España, estuvimos en Chile, estuvimos en Brasil, donde la concesión avanzó mucho. Y una de las ideas que había, y la hablamos con el mismo Leonel en su tiempo, era de que el presidente dijera, bueno, vamos a hacer 1000 obras al mismo tiempo. Esa 1000 obras, ¿qué se va a hacer? No es con cuarto del gobierno. Ustedes, Banco X, hace como un año, el año antepasado, los bancos ganaron 43.000 millones de pesos, la ganancia. Puede ser que ellos puedan querer incluir 15.000 en concesiones. No es que los bancos lo van a perder, sino en vez de hacer un préstamo a 100 gente de 200 millones, hace un solo préstamo. Exacto. Entonces, ¿cuál es la idea? Para una obra. La idea era que el gobierno le dijera, Elías Piña, nosotros vamos a hacer a ustedes 10 obras con la concesión. Con las 1000 obras que hay, a ustedes les tocan 10. A fulano le tocan 10. Entonces, ir allá con el nivel de las concesiones, porque lo que yo veo ahora es como una distorsión. Los servicios y bienes del Estado no es para hacerlo al sector privado, es para coordinar acciones en beneficio del pueblo. El sector privado tiene su plan es hacer y ganar, y debe hacer y ganar. El Estado debe hacer servicios, entonces se combinan. Por ejemplo, yo vi en España un hospital que costaba 375 millones de euros, y el gobierno entonces se lo iba a pagar en 30 años. Pero el gobierno no tenía para hacer eso ahí, pero sí iba a tener el hospital, y todos los años le pagaba 10 o 15 millones de euros. Exacto. ¿Entiendes? Y al final de los 30 años, intereses. pero sí va teniendo el servicio correcto. Sí. Bueno, en Chile se hicieron atacarse. Nosotros tuvimos con el expresidente Lago, incluso me regaló un libro de concesiones que llegó a hacer, porque ya se hicieron unas concesiones. Que es lo mismo que hacemos todos nosotros cuando sacamos una casa. Sí. El banco nos la paga, porque el ingeniero se va con su dinero. Correcto. Entonces nosotros le pagamos al banco en 10, 15 o en 20 años. Le pagamos el capital y los intereses. Que eso es exactamente lo mismo. Debe retomarse para obras y para acciones que quieren los pueblos, que la necesitan, y que los gobiernos no tienen el dinero, porque las expectativas son más grandes que lo que se puede hacer. No, y además que usted tiene, el capitalismo siempre gana. Sí. Porque el capitalismo dice, bueno, el ingeniero Adriano Sánchez Roa tiene unos ingresos mensuales X, vamos a decir 200.000 pesos. Eso le da a él una capacidad crediticia X. Sí. Y en vez de usted esperar, ir depositando año tras año, 20 años para tener eso, el banco le dice, no, yo te lo hago, te lo doy y tú me lo vas pagando. Y tú me lo vas pagando. Entonces, ¿qué es lo que usted ha hecho? Utilizar su capacidad crediticia, que le da el nivel de ingreso que usted tiene, su solvencia, y el banco gana y gana usted. Mire, en el caso de los agrónomos en aquellos años, nosotros teníamos siempre la idea y los cálculos
de que un agrónomo alquilaba una casa y se pasaba 20, 25 años pagando todos los meses el alquiler, pero si la tomaba a crédito, pagaba un poquito más, pero a los 20 años su casa era de él. O sea que paga unos intereses, pero al final tiene el bien. Entonces yo creo que pues, con esa ley de crédito de público-privada, que la aprobamos nosotros, y se hizo el reglamento ahora, debía retomarse eso de hacer obras que requieren los pueblos y que quizá el gobierno no tiene los recursos. Ahí está el tema. Fíjese que nosotros tenemos, ya vamos casi por 60 años de crecimiento económico continuo y las necesidades básicas de la población no se han solucionado porque los gobiernos no se fijan en las necesidades primarias de las personas y probablemente no se fijan porque no han hecho eso que usted dice, no han escuchado. Bienvenido, ahí mismo, nosotros hicimos una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. La idea de la ley, participaron todos los políticos, todos los sectores, yo trabajé en ella, era dar un plan que fuera a traspasar incluso los gobiernos, como hacen esas grandes naciones. Sí, Si una empresa se lleva 7 años, no la puede hacer un solo gobierno. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya van 11 años, fue en el 2012, van 11 años, y como usted dice, la necesidad básica de agua potable, de energía eléctrica, educación, salud, calles asfaltadas. La educación indica que el problema no es dinero, hay que ver cuál es el problema. Bueno, aquí hay un problema Sí. que se llama ADP y los maestros. Sí. Los maestros dominicanos hace tiempo que no son maestros, la mayoría, no digo todos. Usted y yo tenemos edad para ver, para comparar los que nos enseñaron a nosotros y los que enseñan ahora. Usted no necesitó, ni yo tampoco, un edificio bonito. Han variado un currículo. Yo íbamos con yo iba a la escuela con mi sillita. Sí. Y la escuela podía ser un ranchito, una casa debajo de una mata de mango, pero había una tremenda maestra que le decían a uno, mira fulana, manda a tu niño donde Perenceja que ella te lo va a alfabetizar en 2 meses. Y te lo alfabetizaba. Una tan extendida que no se sabe qué es lo que se ha agregado. Yo estudié en tan extendida con los salesianos en los 70. Porque eso se lo inventó nuestro amigo Danilo en el camino y no le dio sentido. Porque nunca. había que dar el contenido pero claro. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en la escuela agrícola con los salesianos? Con la tan extendida de aquellos años. Sí. Bueno, dábamos la materia del liceo y entonces agarrábamos la materia de la carrera. Correcto. Entonces esto estaba hasta las 5 de la tarde, pero ahora mismo estamos en lo mismo. Entonces, lo que se ha hecho es quitar asignaturas importantes, como la asignatura que tiene que ver con lo moral, con la cívica, nada de eso ya. Sí, La parte cultural. Sí. De manera que en muchas cosas hemos retrocedido. Yo tengo mi visión, yo digo que el tema de la educación comenzó a dañarse desde las aulas universitarias. A usted y a mí nos enseñaron en nuestra universidad que la educación no era más que un mecanismo de domesticación de la clase poderosa. Eso es lo que decimos. Y ahí empezaron a dañar la educación, porque aquí hubo una estrategia ideológica de mandar a activistas a las aulas a no educar, sino a quitarle méritos a la educación y a convertirlo en un eje ideológico. Pero eso es para discutir mucho. Sí. Vamos a ir a una pausa para regresar y hablar de política partidaria con el ingeniero Sánchez Roa. Entonces, ¿usted cree que gana en Elías Piña la senaduría? Yo en el 2010 fui el 4º más votado del país y hoy me siento con el doble o quizá más de popularidad. Sencillamente, hay en el logo que he sacado que quien lo hizo bien lo hará mejor. Es decir, la gente lo que está viendo es observando el comportamiento que uno tenía. Yo me concentré completamente a mi responsabilidad. Mi responsabilidad significaba, aquí en el Congreso, logré 512 iniciativas y ningún legislador en la historia tiene 300. Y logré al mismo tiempo un papel importante en leyes que no eran mías,
como la ley de lavado, que participé. ¿Beneficiaban a la provincia? A la provincia y al país. Pero ellos necesitan... Bueno, es que las leyes no se hacen para provincia. Está bien, pero ellos por ejemplo, la ley orgánica de la Fuerza Armada. ¿No había otras iniciativas Sí, a favor de ellos? Sí, bueno, a nivel de la ley orgánica de la Fuerza Armada, Elías Piña es la provincia porcentualmente de más militares. Esa ley trajo la transformación salarial de casi 6,000 pesos un brazo a ganar casi 17,000 hoy. Fue esa ley, la ley que yo presenté. Para poner ejemplo nada más. Pero hay muchos aspectos más que se presentaron. Por ejemplo, se transformaron los hospitales a partir de una resolución que me puso a pelear con mi amiga Tati Humán Marcelino, pero al final se hicieron 2 hospitales buenos fruto de eso. Y están funcionando. Bueno, son 2 hospitales que han tenido su dificultad ahora con la nueva administración, pero están ahí y funcionan. Entonces, hay muchos aspectos ahí, pero a nivel del Congreso, lo que quiero decir es que hice mi papel de legislar. Mi papel de allá de Piña era de representar, donde me concentré más. Incluso, por ejemplo, usted busca ahora mismo lo que es la parte educativa, y estamos hablando de la provincia que denominan la más pobre. Yo digo que es la más pobre porque tenemos un 25% de haitianos que no hacen nada ya, que no crean sus propias necesidades, entonces se mantienen de lo que hacemos los dominicanos. Entonces, ¿qué pasa? En la parte educativa, yo logré no solamente lo que era entregarles útiles escolares, que es algo más sencillo, sino el Politécnico en la mansión de Trujillo, que lo inicié yo siendo diputado, que se le diera a la Iglesia Católica, porque las iglesias permanecen, y que logré después con su amigo Leonel. Está el Politécnico está funcionando. El Politécnico funcionando con la iglesia, el Politécnico que está ahí. La principal escuela, antes de venir todas las escuelas que hizo Danilo, la Juan Pablo Duarte, la principal de la provincia, fue fruto también de ese trabajo de representación, porque dice, bueno, lo hizo educación, pero yo tuve que poner 1 año y pico peleando con ministros y cosas. Y está bien, está funcionando bien. La parte deportiva también, es decir, en Elías Piña hay una serie de obras. Bueno, allá Elías Piña no es ahí no que está el reinado de los Gómez. Mis amigos, sí, en Bánica. En Bánica. Bánica, sí, amigo mío, valga el saludo. Sí. Por ejemplo, una cosa importante. Su amiga Jenny es de Bánica. Giselle, sí. Jenny Jiménez. Una buena, gran. Jenny. Jenny, periodista. Que nos encontramos siempre aquí. Sí. Bueno, nosotros hemos dado buena joya. Ella es de Bánica. De Bánica también. Y tengo entendido que el relacionador público de Abel Martínez es de Bánica. Sí, Fernando Ramírez también. Un moreno que insulta a todo el mundo. Sí, una buena persona. Sí. Yo no sé si es bueno, yo sé que insulta mucho. Bueno, el asunto es que nosotros, por ejemplo, hay cosas, bienvenido, que a veces lo ven la sociedad y mucha gente como que son cosas sin importancia. Yo recuerdo que una vez Valentín, hablando de funda de comida, me dijo, yo tengo un 35% de clase media en Santiago, y la gente tú le llevas una funda de comida y te van a echar de ahí. En Elías Piña es diferente. Cuando usted llega a una casa que no tiene qué comer ese día, y usted ese día le suministra el alimento, está haciendo una causa importante, inmediato. Claro. Sabemos que lo importante es que tenga sus ingresos permanentes. Eso es lo óptimo. Pero la vida va de lo mínimo a lo óptimo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que es increíble, la propaganda más grande que tengo yo a favor mío allá, de la gente común, es ahí que está. Porque yo me inventé unos cubos plásticos. Esos cubos se le quedan con la gente, lo usan para agua. Y esos cubos entonces, de comida. De comida y de asuntos navideños. Yo llegué a dar 35,000 o 40,000 cubos en 4 o 5 años. Y la gente de eso que habla ya de los cubos de comida. Y en una provincia que no es muy poblada. Nosotros tenemos, se habla de 63,000, pues allá hay 100 y pico mil de cosas. Por ejemplo, allá hay 18 liceos. Esa es la población general. Sí. Los adultos son menos. Menos, sí. Allá hay 18,000 votantes. No, votantes son 46,000 para estas elecciones que vienen. No, lo que quiero decir es que allá hay, en términos escolar, alrededor de 6,000 estudiantes en los liceos, 18 planteles. Esos 18 planteles, yo siempre me concentré. En la provincia. Sí, me concentré siempre a los útiles, al problema de un inversor, dándole. Imagínense usted, esto se va a Río Limpio. O sea que funcionaban bien. Funcionaban porque uno le estaba encima de eso. Pero funcionaban bien. Funcionaban bien. Entonces, nos vamos, por ejemplo, a la parte deportiva.
que la parte deportiva a veces que gente o cultural no la ve de importancia, pero la recreación mejora el espíritu. Bueno, hay grandes ligas de allá. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que el aporte que yo hice allá y que hoy no se hace, porque le voy a decir una cosa, vemos la prensa todos los días que el gobierno dice que más obra con menos dinero. En el Piña están haciendo una sola obra. Una. Por parte, solamente por gestión mía, el tiempo que yo estuve allá, se hicieron 212 obras que están ahí con su nombre y apellido. Una obra que es la carretera de Cercado, Juan Santiago do Valle. Eso es lo que están haciendo ahora. Esa, pero después, por ejemplo, no hay una obra en El Llano, no hay una obra en Comendador, no hay una obra en Bánica, una obra en Pedro Santana, para no mencionar los distritos. No han asfaltado las calles. Las calles las dejamos asfaltadas. Unos asfaltos gruesos que se hizo como nunca. O sea, que no hay necesidad de asfaltar. Bueno, los distritos, porque hay 7 distritos y se asfaltó un solo. Los 6 municipios se asfaltó uno. Entonces nosotros necesitamos asfaltar los distritos, pero además... ¿Hay agua potable allí? Hay agua potable y mejoró bastante. Porque Elías Piña figura entre las provincias más pobres del país. Elías Piña debe tener alrededor de un 17-18% de vivienda que tienen que ir a buscar el agua al río. Igual que, por ejemplo, que nosotros bajamos de 28 a 17 la energía eléctrica en la vivienda. Bueno, a través de la UER que le eliminaron, pero la UER y a través de otros, por ejemplo, Río Limpio, como Río Limpio. Hipólito, cuando era presidente, no estableció en esa zona un sistema solar. Pues es que son muy limitados a veces, como usted hace, por ejemplo, qué sé yo. Por allá son muchos solos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 18,000 viviendas que debemos andar por ahí, y usted lo hace en 300, 200, no es significativo. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, hubo comunidades... Creo que era un plan piloto. Bueno, hubo comunidades como el caso, por ejemplo, de Sabanamula, comunidad productiva y grande que no tenía energía eléctrica. Lo que pasa es que Máximo de Olio, de Elías Piña, fue el jefe de uno de los sectores eléctricos con Hipólito. Y eso ayudó allá porque él es de allá. Exacto. Máximo de Olio. Pero lo que quiero decir es que nosotros necesitamos como provincia explotar nuestros recursos. Nosotros tenemos 1.100.000 tareas cultivables. Bienvenido de todos los tipos de clima y no se está cultivando nada. Nada, la gente siembra por su lado, cositas. Por ejemplo, en la República Dominicana... O sea, la agricultura ya es de autoconsumo. De autoconsumo algunos empresarios están haciendo cosas que... por ejemplo, el país, República Dominicana es el segundo país mayor productor de aguacate del mundo, después de México. Pero la finca mayor de aguacate está en Elías Piña. Pero sus amigos los ecologistas están atacando eso ahora. Bueno, por el consumo de agua. Es que yo les voy a decir algo, es un buen tema que nos metimos ahora. Les voy a decir una cosa. Hablan del aguacate, hablan del arroz. El problema no son esos cultivos. El problema es que aquí nosotros no guardamos el 90% del agua que cae. El problema no está ahí, el problema está en que el agua llega y se va. Agua hay. Sí. Llega y se va. Un sector de la arrocero que tiene el pie arrocero son de 28.000 millones de dólares. Aquí hay 250.000 trabajadores directos e indirectos del arroz. ¿Va usted a destruir un sector así? Pero no, eso no, porque eso no se escucha aquí. Acuérdese que don Luis Krause Bogar abogó públicamente, tuvo el valor de hacerlo, de que se importara el arroz en vez de producirse aquí, y demostró que el arroz se llevaba el más alto porcentaje del agua canalizada. O sea que Luis Krause se llevaba como el 80% de los créditos del agrícola. Él y yo... Pero nadie le dio mente a eso, porque el arroz es demasiado fundamental en la comida dominicana. Luis Krause, que hay que decir que es uno de los más grandes intelectuales del análisis agropecuario, quizá de América Latina. Bueno, fue, ¿no? No de aquí, sí, que fue de América Latina. Él y yo llegamos a tener mucha polémica. Porque yo siempre veíamos como que él tenía intereses a los intereses de las grandes naciones, a pesar de que él venía de Cuba. Era cubano en realidad él. Entonces, no, don Luis Krause Bogar era dominicano. No, él llegó aquí, de allá. No. Sí, Luis Krause. No, don Luis Krause Bogar era hijo de un interventor del 16. Su familia, él era de aquí.
Bueno, el caso es que Luis Krause, de Mao. no voy a decir Luis Krause, sino varias personas y ecologistas, Ahora él intelectuales. tuvo un hijo que se llamaba igual, que escribió un librasco que usted debió conocer, El desarrollo del capitalismo en el campo dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Que el arroz, hablando del agua, yo dije algo público para que el presidente lo escuchara. Hubo una gran sequía. El gobierno, el actual gobierno, aunque en noviembre llovió, al principio de noviembre, y el 4 de noviembre hubo mucha lluvia, el gobierno se asustó y no dejó la presa llena por si venía más agua, no se desbordara. Y la sequía, la parte crítica, que de noviembre a marzo, final, abril, arrancó sin tener sin estar la presa llena. ¿Qué ocurre? Que lo que puede venir ahora, porque se ve del fenómeno del niño, puede ser más grave. El país llegó un momento dado, antes de comenzar la lluvia, tenemos agua para 25 días nada más. Hay que decir que agua para 25 el día días que estamos grabando este programa, que es jueves, empezó la temporada ciclónica. Entonces, mi propuesta inmediata al gobierno, número 1, que haga una campaña del ahorro del agua en este año, por si el fenómeno del niño afecta, y entonces tenemos problemas para febrero, marzo. ¿Dónde la van a ahorrar? Bueno, el gobierno hace una campaña. ¿Dónde la van a ahorrar? No, por ejemplo. ¿En las grandes presas? No. El ahorro es gastar menos. Ah, bueno. Gastar menos. Usted dice gastar menos agua. Gastar menos en todas las áreas donde se usa el agua, incluyendo la agricultura. Hipólito, no, Danilo Medina hizo una laguna en un lugar del sur que yo no recuerdo, y que fue una obra muy hermosa, muy bien publicitada. Será la dos bocas de Vallejuelo. Mucho dinero. De Vallejuelo. Que estaba hecha de un material como plástico. Él fue ahora no hace como 2 meses. En su gobierno. Él fue como 2 meses a verla. Si esa es que está en Vallejuelo, sí. Entonces, yo quiero retomar. Pero artificial, lo que quiero decir, que yo en algún momento pensé que esa iba a ser la solución para los problemas de sequía en el país. En el país. Entonces, parecía muy interesante. La idea es que yo digo la siguiente, que se busque la campaña de ahorro. Quizás podemos ahorrar agua que da para 15 o 20 días en el año entero. Número 1. Número 2, el gobierno o nosotros los dominicanos estamos obligados a tener una fuente de agua rápida que nos permita durar 2 meses, 1 o 2 meses, porque hay una crisis que se da desde abril a empezar mayo. Estamos teniendo un vacío ahí, que a veces si la lluvia tardan para entrar. Sí. Entonces, de inmediato, hay que buscar diversas formas de acumulación de agua, lo más sencillo, porque eso es de emergencia. Ahora, hay 26 presas que la tienen diseñada hace mucho tiempo el INDRI. Pequeñas y medianas. Pequeñas y medianas. Por ejemplo, la región suya, hay mucha agua por ahí. Pero ¿Cuántas presas tiene su región, bienvenido? Yo creo que ninguna. Ninguna. Y el este está lleno de unos ríos. De pequeños hilos de agua, por lo menos. No, ese río Soco. Sí. No llave el otro. Sí. Hay los ríos grandes tiene el Duey, el Quisibaní, el Yuma, el Soco. Eso se va a palmar esa agua. Sí, pero no, mire lo siguiente, yo me río. Sí. Porque usted va a recordar bien, porque eso eran sus días de izquierdista. Sí. Cuando don Antonio Guzmán era presidente, mandó a un Sánchez Díaz, Sí. que era su secretario de Industria y Comercio, a Cuba. Sí. Un hombre muy bueno, que por cierto lo vi en estos días en una entrevista con Fausto Rosario. Porque él fue izquierdista, de fondo. No, importante además. Sí, con eso que habla con Fausto. En la estructura partidaria de la izquierda. Sí, él lo habla ahí con Fausto. Hermano de Gustavo. Exactamente. Entonces, oiga esto. Él rindió un informe al gobierno, él me dio copia, ¿sabes? Sí. Y el tema central era las pequeñas presas. Sí. Y la disposición de Cuba a ayudarnos, porque Cuba parece que tiene un desarrollo de pequeñas presas, algo que ha hecho la revolución. Sí. Y lo que quiero decir es que desde entonces estamos hablando, se está hablando de eso, del valor de desde el 78, 22 más 23, 45 años. Yo creo que se han hecho algunas por iniciativa privada. Por ahí andaba una señora. La única presa grande fue la que hizo Balaguer. No, yo digo las pequeñas, porque tenemos que concentrarnos. Nosotros somos un país pobre, esa es parte de mi visión de la vida. Y tenemos que buscar soluciones propias de un país pobre. Bienvenido, pero la presa Tavera, cuando Balaguer le iba a hacer,
en aquellos años, los organismos internacionales no querían, porque no hacía falta. Y Balaguer le dijo, no, pues yo no lo estoy haciendo para ahora, no. Exacto. Para el futuro. Costó 43 millones de dólares. Sí, sí, sí. Y hoy da 50. Sí, sí. Sí, las presas dan su dinero. Sí, sí, sí. Entonces, Está bien, pero no yo propuse una ley. Muchos ríos para muchas Yo propuse una ley como si fuera una ley, como si fuera de estrategia. No tenemos muchos ríos para muchas presas grandes. Bueno, pero sí para medianas y pequeñas. Yo propuse un proyecto de ley para hacer un plan de agua por ley para que lo sigan los gobiernos. La idea, y Olgo Fernández, que era director del INDE, la planteó, era que los gobiernos hicieran 2 o 3 chiquitas y una grande en cada periodo, y fuéramos diseñando, porque tenemos muchos años que no hacemos nada, si vamos haciendo poco a poco. Así es. Poco Bueno, a poco. Usted sabe que lamentablemente, y aquí le voy a hacer algo que a usted no le va a gustar, los gobiernos del PLD no fueron gobiernos que miraron al campo. Bueno, usted lo dijo antes que no me iba a gustar, porque la visita sorpresa bueno, que tendremos nosotros. La visita sorpresa fueron un buen ejercicio, pero no dio su fruto. Y era sencillo, yo eso lo vi claro desde el primer año. El Estado no tiene una estructura burocrática que permita darle seguimiento con eficiencia a todos los compromisos semanales que hacía el presidente. No lo tiene el Estado, ni tenemos la disciplina, usted lo sabe, ni laboral ni social, para darle ese seguimiento a necesidades semanales que el presidente decía, se va a hacer esto, esto y esto, y el miércoles vendrá aquí una comisión. No había manera, y de hecho, esa es la gran debilidad de ese proyecto, que fue hermoso en sus días. Sí. Bueno, yo mismo que he escrito incluso y pienso, le doy el valor de la importancia a visita sorpresa, he dicho de que las instituciones, por ejemplo, Agricultura, el IAD, mismo Banco Agrícola, debieron darle más apoyo a esa visita sorpresa. Como, por ejemplo, si usted ahora mismo deja un proyecto ahí, lo más normal era que le pusieran un técnico de una vez, que diera seguimiento. Cosas que no lo hacía. Danilo tenía que tener un viceministro que era el que comenzaba. Así tenía que ser. Sí. Vamos a una pausa comercial para regresar a seguir hablando de política con el ingeniero Sánchez Roa. Ingeniero Sánchez Roa, ¿es verdad que el PLD está en crisis? Como estamos en tiempo de campaña, se ha querido mostrar eso. Lo que pasa es que primero el PLD tiene 500,000 de nuevos miembros, que han ingresado, y el candidato ha querido darle funciones, y eso ha chocado con el esquema tradicional y exitoso, vamos a decir así, de nuestro ex jefe de campaña. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo primero. Segundo, ¿por qué el PLD coge a su candidato con tiempo? En octubre, que se supone que dice la ley. Sí. Porque sabíamos que veníamos con un candidato nuevo, que la población no lo iba a conocer como tal, como candidato, y necesitábamos un tiempo para llevarlo al seno. Lo que está ocurriendo lo sabíamos. Que si hubiera sido Domingo Brito, si hubiera sido Margarita Melo, porque es más conocida, y el mismo Abel, necesitaba tiempo para insertarse. Entonces, como él es que tiene la menor tasa de rechazo, ¿qué queremos nosotros? Que se le dé su tiempo para que el pueblo lo conozca, el pueblo, los simpatizantes que tiene el PLD. Nosotros tenemos ahora mismo 1.300.000 inscritos nuevos. Pero sí es verdad que hay dos grandes tendencias. Una que quieren irse con candidato propio y otra que quiere irse con el expresidente Fernández. Yo creo que el candidato propio, la que está planteando, y es correcto, que nos tomemos unos meses más antes de hablar de alianza para que crezca el candidato. Que si viene en alianza, que el PLD ha sido siempre un partido de alianza, ya sea en alianza con un candidato que haya crecido más, porque hay una situación, el PLD es más grande que la Fuerza del Pueblo, pero Leonel tiene 3 periodos de presidente, y Abinader es el presidente, y de nosotros apenas en Santiago. Las encuestas nos dicen que el PLD es más grande. La encuesta le da al PLD por encima de la Fuerza del Pueblo. Ahora el candidato de la Fuerza del Pueblo sale por encima. Eso es lo que dice Charlie Mariotti, que si votaran todos los PLDistas, todos los que son del partido, por Abel, fuéramos diferentes. Que habla de la fidelidad del voto. Dice que se ha dado en otras ocasiones. O sea, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que el candidato nuevo penetre más. Bueno, hay zonas que se cree que no se sabe que Abel es el candidato del PLD.
Entonces, eso es lo que está ocurriendo, pero eso se sabía. Eso ocurre en la frontera, por ejemplo. Bueno, la frontera de los sitios más oscuros, porque la misma falta de energía eléctrica hace Por que la eso gente digo no que se ocurre ocurre en sitios, en los sitios más pagados. Pero hay que decir que el PLD sabía que iba a venir eso y por eso lo cogió con antelación. Aspiramos con octubre y noviembre, ya se haya superado eso y todo el mundo sepa que el candidato y próximo presidente se llama Abel Martínez. Ingeniero Adriano Sánchez Roa, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo porque ocurre que usted y yo somos como los enamorados, que cada vez que nos encontramos hablamos mucho. Y hay muchas cosas nuevas que hablar. Muchas cosas interesantes porque, como dije al principio, usted es un hombre que conoce el sector público, la dinámica del sector público y que tiene una amplia experiencia política, no solo en el nivel teórico que lo tiene, sino y también desde que vine a la capital nos conocimos. Sino también su práctica le permite ahondar en los criterios y ahondar en su visión sobre lo que debe ser la sociedad dominicana y lo que se debe hacer desde el gobierno. Yo le deseo muchos éxitos en su interés de volver a ser senador de la República. A mí me encantaría tener un amigo senador. Así, bueno, sí, de manera que vamos a ver si la gente de Elías Piña se pone la pila, ¿no? Y elige un hombre de trabajo independientemente del partido al que él pertenece, que también es un gran partido. Él es un hombre de trabajo y lo demostró como diputado y lo demostró como senador. Yo espero que nos veamos varias veces más antes de las elecciones. Y está invitado para la frontera a comer una chenchen allá. Allá estaremos, si Dios lo permite. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.